Hola, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Natalia Giraldo Cano, soy abogada, especialista en Derecho Penal y Penitenciario. Realicé el máster en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal, en el cual tuve la oportunidad de hacer mi tesis sobre la expansión del sistema penitenciario en Colombia. Actualmente soy investigadora predoctoral del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y estoy realizando mi tesis doctoral sobre tortura y encarcelamiento masivo en Colombia bajo la dirección del profesor Iñaki Rivera Beiras. Quiero aprovechar este espacio para hacer unas anotaciones sobre cómo investigar temas sobre tortura y violencia institucional en el contexto particular de América Latina. En primer lugar, habría que hacer una delimitación conceptual de lo que entendemos por violencia institucional para establecer con claridad cuál va a ser nuestro objeto de estudio. Me gustaría hacer dos acotaciones antes de empezar a definir lo que entendemos por violencia institucional. Por un lado, debemos tener claro que la práctica de la tortura ha estado presente de manera diacrónica a través de la historia y que de la mano del modelo procesal inquisitivo logró legitimarse en nuestro sistema penal. Sería a partir de mediados del siglo XX que empezó a prohibirse formalmente la tortura en los diferentes ordenamientos jurídicos. Aunque recordemos que durante las dictaduras instauradas en Latinoamérica se empleó de forma sistemática la tortura como instrumento de guerra contra la denominada amenaza comunista, estrategia que sirvió para estigmatizar a todos aquellos que no comulgaban con los idearios del régimen dictatorial o que manifestaban conductas desviadas, señalándolos de amenazas al orden establecido y por tanto eran identificados como parte del enemigo interno que había que exterminar, erradicar por el bien de la sociedad y la conservación de los valores ungidos como tradicionales, Dios, patria y familia. Cabe destacar en este punto el papel protagónico que tuvo el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, lo que antes era conocido como la Escuela de las Américas, que apoyó a los regímenes dictatoriales mediante estrategias militares, lineamientos y directrices como el Plan Cóndor para erradicar proyectos alternativos y democráticos y diversos movimientos sociales. Asimismo, la Escuela de las Américas jugó un papel determinante en el entrenamiento y adiestramiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas de diferentes países latinoamericanos, en métodos de torturas, represión, además de otras formas de terrorismo de Estado. Lamentablemente, en nuestros días, la tortura sigue siendo una práctica aceptada social y culturalmente, y que bajo el auspicio de la opinión pública y de los medios de comunicación masiva, y también de las agencias políticas y judiciales, se configura una condición de no personas, una especie de estatus degradado, individuos de tercera, incluso cuarta categoría, individuos merecedores de la suspensión de sus derechos fundamentales. En palabras de Iñaki Anitúa, la tortura es una práctica estructural de suma gravedad presente en los sistemas penales del mundo entero, que debería ser castigada como el delito más grave contra el orden institucional. Como segunda acotación, tengo para decir que el concepto de violencia institucional con el que trabajaremos se apoya necesariamente en los convenios internacionales que prohíben expresamente la tortura, pero que además señalan que nadie deberá ser objeto de padecimiento de regímenes penales ni tratos que puedan ser considerados de carácter cruel, inhumano o degradante. Esto último debe interpretarse de la manera que abarque la más amplia protección contra todo tipo de abusos. Dichas estas acotaciones preliminares, intentaré dar una definición comprensiva de la violencia institucional. Empezaremos por definir conceptualmente qué es violencia, para lo cual haremos uso de las tipologías propuestas por Galtung: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. La violencia directa puede ser física o verbal y tiene efectos visibles como resultado de acciones violentas. En segundo lugar, en el caso de la violencia estructural, esta se presenta cuando las estructuras político-económicas impiden a los individuos o grupos realizar el potencial de sus capacidades mentales o físicas, negando la satisfacción de las necesidades de las personas. Por último, hallamos la violencia cultural, la cual tiene lugar y se desenvuelve cuando aquellos aspectos ideológicos expresados a través de la religión, la opinión pública, los idearios políticos y demás manifestaciones simbólicas como el lenguaje configuran narrativas
y actitudes socioculturales que justifican la violencia directa y estructural. Esta clasificación permite estrechar el cerco en torno al tipo de violencia que nos interesa abordar, que es la violencia institucional. Por lo tanto, cuando se hace alusión a la violencia institucional, se hace referencia a aquellas manifestaciones exclusivamente cuando el agente agresor, quien lleva a cabo la violencia, forma parte de las instituciones del Estado o del gobierno o de las fuerzas de seguridad o cualquier manifestación del aparato coercitivo. Acogiéndome a la interpretación que se maneja desde el Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional, SIRECOVI, herramienta diseñada e implementada desde el Observatorio del Sistema Penal de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, con el objetivo de alertar y hacer seguimiento a este tipo de violencia en Cataluña, el término violencia institucional integra tanto acciones directas ejercidas por los funcionarios del Estado, por ejemplo, las agresiones, las coacciones o las amenazas, al tiempo que aspectos de carácter estructural o institucional, como la falta de asistencia sanitaria, que, pese a no presentar un victimario concreto o una intencionalidad específica de causar daño, son el resultado de la pasividad de las autoridades políticas e institucionales. Por lo tanto, podemos incluir dentro del concepto de violencia institucional en el ámbito de la privación de libertad situaciones tales como las agresiones físicas, las amenazas, los cacheos vejatorios, el hacinamiento, el aislamiento prolongado, la mala atención en salud, entre otras. En el caso concreto de la investigación predoctoral que me encuentro realizando, esta se circunscribe geográficamente en el territorio colombiano. Sin embargo, debido a la complejidad histórica y cultural de un país marcado por el conflicto social y armado más largo de Latinoamérica y con una amplia diversidad de víctimas y victimarios, he decidido delimitar mi objeto de estudio solo a la privación de libertad en cárceles, pues de no hacerlo así, tendría que hacer referencia también a las masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, que si bien caben perfectamente dentro del concepto de violencia institucional, incluso en el de crímenes de Estado, desbordan los objetivos de mi investigación. Cabe entonces remarcar que Colombia presenta un escenario que se puede constituir en una especie de laboratorio, especialmente en tiempos de posacuerdo, en el cual llevar a cabo investigaciones que tomen como marco teórico o eje articulador el análisis de la violencia institucional. Delimitado el objeto de estudio, debemos establecer con claridad cuál va a ser la óptica teórica y epistémica desde la cual se va a abordar la investigación. En mi caso, para el análisis de la violencia institucional, he optado por acoger los postulados teóricos del derecho penal humano y del garantismo radical. El derecho penal humano propuesto por Raúl Zaffaroni se fundamenta en una teoría negativa y agnóstica de la pena. Decimos que es negativa porque no se le asigna ninguna función positiva a la pena y es agnóstica porque se desconoce su función. Además, el derecho penal humano concibe que la tarea primordial del derecho penal es establecer los límites al desbocado poder punitivo del Estado, es decir, evitar que el Estado de Derecho se convierta en un Estado de policía. Bajo estas dos delimitaciones conceptuales y una perspectiva que el autor denomina nuestra americana, la cual hace referencia a la necesidad de analizar la compleja realidad latinoamericana desde autores, modelos y sistemas latinoamericanos, es que se cimenta el derecho penal humano, cuya premisa fundamental es que todo ser humano es persona, postulado que guarda una estrecha relación con el derecho a tener derechos de Hannah Arendt. En contrapartida a esta premisa fundamental, el derecho penal inhumano opera mediante la constante fabricación de enemigos, en donde el enemigo se configura como una no persona. El derecho penal humano pone en discusión no tanto el concepto de humanidad, sino la potencia y los límites al momento de reconocer derechos a los humanos. El derecho penal humano de Zaffaroni se fundamenta entonces en un derecho que propone hacer de todo rostro humano una persona, un sujeto de derechos inalienables.
Por su parte, el garantismo radical propuesto por Iñaki Rivera es un diálogo entre la corriente abolicionista y el modelo garantista de Luigi Ferrajoli, que exige el respeto real y efectivo de los derechos de las personas privadas de libertad. Es importante aclarar que el garantismo radical no busca mejorar una institución tan cruel y violenta como lo es la cárcel, pues la entiende como una contradicción en sí misma, como una zona de no derechos. Por el contrario, invita a pensar cada vez menos en la cárcel, buscando primero estrategias de contención de nuevos ingresos, luego estrategias de reducción, para finalmente acercarse seriamente al paradigma de la abolición y la superación de la pena carcelaria. Descritos estos dos enfoques teóricos, además, es importante resaltar que al encontrarnos en el ámbito de las ciencias sociales y al enfrentarnos a investigaciones propias de la sociología jurídico-penal, la cual está imbuida en un marcado espíritu crítico y sobre todo por estar investigando temas sobre vulneraciones graves a los derechos humanos, resulta adecuado que, para el enfoque teórico y metodológico, recurramos a la memoria como categoría epistemológica. Pues cuando se trata de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, estaríamos ante un análisis míope si nos ceñimos únicamente a los postulados del deber ser o del derecho formal, dejando de lado el sufrimiento y la degradación que hay, por ejemplo, detrás de los muros de una prisión, realidad que ha sido abordada mucho más allá de los análisis académicos. La memoria, como categoría epistemológica, nos permite entonces, desde una perspectiva metodológica, recurrir a los informes de instituciones de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil, además de otras expresiones de las luchas de los movimientos sociales que visibilizan el sufrimiento oculto en los discursos oficiales. Por ejemplo, en las investigaciones cuyo objeto de estudio implica la aproximación a violaciones de derechos humanos, sugiero que la composición del material del trabajo incluya los informes periódicos de los organismos de derechos humanos, tanto del Sistema Universal, Naciones Unidas o del Sistema Interamericano, OEA. Si empezamos el rastreo con el Sistema Universal de Derechos Humanos, encontraremos, por ejemplo, los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que tiene oficinas regionales y nacionales en diferentes países y que publica recomendaciones sobre situaciones específicas de vulneraciones de derechos humanos. Además, también existe el Consejo de Derechos Humanos, el cual tiene la función de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos crea dos herramientas muy importantes: el mecanismo de examen periódico universal y el mecanismo de procedimientos especiales. A través del examen periódico se supervisa la situación de los derechos humanos en todos los países miembros de la ONU. Estos informes constituyen entonces un material valiosísimo del que podemos hacer uso para construir una radiografía de la situación de derechos humanos en cada país. Por otro lado, los procedimientos especiales son los mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones específicas en un país en concreto o a temáticas específicas en todo el mundo. En este segundo tipo se encuentran las relatorías especiales, como por ejemplo la Relatoría Especial sobre la Tortura. También existen diferentes comités de expertos independientes encargados de supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer o el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial o, en este caso, el Comité contra la Tortura, el CAT. Este último creado a partir de la Convención contra la Tortura y ante el cual los Estados parte deben presentar informes cada 4 años, poniendo en conocimiento la situación nacional en materia de torturas. Estos informes nos presentan la situación específica en materia de tortura en cada país, por lo que si están trabajando estos temas no deberían pasarlos por alto, asimismo como los llamados comúnmente informes sombra, los cuales son presentados por las organizaciones sociales ante este mecanismo, pero de esto último hablaré un poco más adelante. Por otro lado, siguiendo en el Sistema Universal de Derechos Humanos, encontraremos el Protocolo Facultativo contra la Convención de la Tortura, el OCCAT, el cual entró en vigor en el año 2006, como instrumento para prevenir la tortura y los malos tratos a través del sistema de visitas regulares a los espacios de detención. Hasta la fecha, son 76 los estados que forman parte del protocolo,
Colombia, por ejemplo, es el único país latinoamericano que no ha ratificado el protocolo. Las novedades más significativas de la implementación de este protocolo residen en el establecimiento de dos mecanismos: los mecanismos nacionales de prevención contra la tortura, que son órganos de monitoreo creados o designados por el Estado, facultados para realizar visitas a los lugares de detención dentro del territorio, y el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el SPT, que también es un órgano de monitoreo, pero de carácter internacional, que está facultado para realizar visitas regulares a todos los lugares de detención, con libre acceso a sus instalaciones y a toda la información que considere relevante, y, en consecuencia, hacer recomendaciones a las autoridades para una efectiva prevención y erradicación de la tortura y de otras formas de malos tratos. La relevancia de estos dos nuevos instrumentos en la lucha contra la tortura radica en la capacidad y fortaleza de las actividades de monitoreo. Tanto el organismo internacional como los mecanismos nacionales deberán llevar a cabo visitas regulares a cualquier lugar de privación de la libertad y podrán entrevistarse con cualquier persona allí detenida. Para ir cerrando este recorrido por los órganos de derechos humanos del Sistema Universal, debo recordar que existen también instituciones que se encargan de estudiar las temáticas propias de la criminología y cuyos trabajos son un insumo importante para investigaciones sobre la cuestión criminal, la cuestión carcelaria, sobre las políticas de control y seguridad y el desempeño de las instituciones y agencias del sistema penal y punitivo. Ejemplo de ello, el ILANUT, con sede en San José de Costa Rica. Ahora, de la misma manera en que se hizo el desglose por el Sistema Universal, se puede hacer en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el cual cabe resaltar que no existe una relatoría específica sobre la tortura, pero sí una muy importante sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Hasta este punto, acabo de presentar un bosquejo sobre los organismos e instituciones del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, en los cuales se puede hacer un rastreo a fondo sobre los escenarios y contextos donde se desenvuelve la violencia institucional. No obstante, no hay que olvidar por ningún motivo el valioso papel que juegan las organizaciones sociales a la hora de construir un análisis holístico en torno a la violación de derechos humanos, que, como ya dijimos, le subyace el sufrimiento invisibilizado de las víctimas. Por lo tanto, se encontrará un material muy valioso en los informes publicados por las organizaciones sociales, como la Organización Mundial contra la Tortura, la OMST, o la Asociación para la Prevención de la Tortura, la APT, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, incluso Amnistía Internacional. Hay que destacar también el trabajo que en esta materia ha hecho la RELAP, Red Euro-Latinoamericana para la Prevención de la Tortura, cuyo primer informe se encuentra publicado en su página web y que refleja los marcos legales, pero más importante aún, se aproxima a la realidad de la tortura en la privación de libertad de los países de América Latina que conforman la red. Además, como lo mencioné hace un rato, para la aproximación a la violencia institucional tenemos los llamados informes sombra o informes alternos, que son elaborados por las diferentes organizaciones sociales y presentadas de manera paralela a los informes periódicos que emite el Estado ante el Comité contra la Tortura. En el caso colombiano, por ejemplo, estos informes son presentados por la Coalición Colombiana contra la Tortura, material muy valioso que refleja la realidad penitenciaria, pues visibiliza las condiciones materiales de quienes la padecen. En el caso colombiano, por ejemplo, vale la pena destacar el trabajo realizado por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, o del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, o de la Corporación Jurídica Libertad, entre otros. Finalmente, quiero terminar esta presentación haciendo unas breves anotaciones sobre la construcción del marco de referencia, o como también se le denomina, estado del arte. El marco de referencia debe contener los antecedentes investigativos del estudio. Este apartado no es una síntesis descriptiva de las investigaciones realizadas sobre la materia, sino un análisis crítico, reflexivo e integrado de sus resultados en relación directa con nuestro objeto de estudio. Los antecedentes se componen generalmente por investigaciones, tesis, artículos científicos o libros que presentan resultados de investigación.
Se recomienda que sean recientes o en todo caso no mayores a 5 años. Hay una gran cantidad de autores europeos y anglosajones que les pueden ser de gran utilidad para tratar temas de violencia institucional y otras formas de violación de derechos humanos en el marco del diseño y aplicación del sistema penal y punitivo, como por ejemplo Foucault, Bacwan, Agamben, Barata, Di Giorgi, Garland, Ferrajoli, entre otros. Pero, dada la complejidad económica, política y social de los contextos latinoamericanos, es necesario recurrir a autores que no solo trabajen las realidades específicas, sino que además estén inmersos en los contextos en cuestión, inmersión que les permite comprender más de cerca la complejidad de los elementos constitutivos de los fenómenos. Se trata entonces de explicar Latinoamérica desde Latinoamérica y para estudios sociojurídicos críticos tenemos ya referentes clásicos como Pergali, Rosa del Olmo, Lolita Nillar de Castro, Juan Bustos, Iñaki Rivera, Elías Carranza y una nueva corriente de investigadores como Iñaki Anitua, Diego Sisman, Daniel Rafecas o para el caso específico colombiano tenemos autores como Michael Reed, Manuel Iturralde, Libardo José Ariza, Norberto Hernández, Omar Huertas o Camilo Bernal. Bueno, y ya para terminar, quiero despedirme haciéndoles una invitación para leer y trabajar autores latinoamericanos, buscando desmarcarnos de los enfoques eurocentristas y anglosajones, ya que la realidad de los contextos latinoamericanos es muy diferente a la de otras regiones y latitudes.